buenas noches. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académico mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025. Sean ustedes bienvenidos. A la distancia, quiero saludar a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Y también hoy tenemos una sesión muy especial. Tenemos invitados de honor también, aparte de nuestros profesores. Nos complace decir que tenemos médicos, ginecólogos y obstetras, y les damos la bienvenida de que estén el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a continuar y les recuerdo que ser parte de nuestro colegio nos da la oportunidad de mantener una educación médica continua para obtener nuestros puntos necesarios para nuestras recertificaciones. Además, cada vez hay más proyectos nuevos por realizar y necesitamos de su apoyo. Nos gustaría que pertenecieran a nuestro equipo de trabajo. El Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica los invita a su 15º Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica, que se realizará en esta ciudad del 1 al 4 de octubre. Informes en el QR que está apareciendo en pantalla. La Universidad de Monterrey hace la invitación a su tercer simposio internacional de excelencia en educación médica, el 7º foro de investigación médica y el 2º encuentro internacional de simulacionistas. Será el día 6 al 8 de octubre del presente año, y en este QR de pantalla pueden obtener más información y la manera de inscribirse a este evento. También la Confederación Nacional de Pediatría de México, en conmemoración del 50 aniversario, realizará y celebrará con el Congreso Nacional de Pediatría en la ciudad de León, Guanajuato. Serán los días 9, 10 y 11 de octubre del presente año. Mayores informes para sus inscripciones que continúan abiertas en el teléfono y en el correo que aparecen en pantalla. También la Asociación de Médicos del Hospital Materno Infantil nos invita a sus 11ª jornadas de actualización en pediatría los días 16 y 17 de octubre. Mayores informes en sus redes sociales. También quiero recordarles de nuestro curso internacional de actualización en Pediatría Hospitalaria 2025 que estamos realizando el Colegio de Pediatría en Nuevo León, y será en el auditorio de Hospital Ángeles Valle Oriente los próximos días 30 y 31 de octubre. Ya estamos listos y los estamos esperando. En días pasados les hemos estado enviando correo electrónico y notificación en nuestras redes de la apertura de la convocatoria para la vicepresidencia del bienio 2026-2027, para que revisen las indicaciones y se animen a participar y ser parte de nuestro equipo de trabajo. La fecha límite de recepción de documentos es el día 10 de octubre en la oficina del Colegio de Pediatría. Les dejo un momentito las redes.
Ahora es momento de presentar a nuestros invitados. Es un honor tener a dos grandes especialistas que nos comparten el tema de hoy, el cual esperamos que sea de gran expectativa para todos ustedes. Iniciamos con la doctora Flor Muñoz Rivas. Ella es amiga y colaboradora académica de muchos años del Colegio de Pediatría. Es infectólogo pediatra del Texas Children's Hospital. Es profesora asociada de Pediatría y Enfermedades Infecciosas en el Baylor College of Medicine y del Texas Children's Hospital en Houston, Texas. Es investigadora en proyectos auspiciados por varias organizaciones públicas y privadas, enfocados en la seguridad de las vacunas, epidemiología de infecciones respiratorias y la evaluación de vacunas en la mujer embarazada, niños y pacientes inmunocomprometidos. Ha recibido múltiples reconocimientos a su trayectoria, premios de excelencia profesional en el campo de las enfermedades infecciosas, en la investigación clínica, incluyendo su actividad en el descubrimiento de vacunas y su trabajo durante la pandemia COVID-19. En el 2004 fue propuesta por nuestro Colegio de Pediatría a la Universidad de Monterrey para recibir el reconocimiento Cátedra Labores por su trayectoria profesional, el cual fue entregado durante el 17ª edición del Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023. Le damos la bienvenida, doctora. Entonces empezamos de lleno. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Flor Muñoz y definitivamente uno de los privilegios más grandes que he tenido es estar aquí con ustedes hace un par de años y recibir ese reconocimiento que me otorgaron, Cátedra Laboris de la UDEM. Y desde entonces creo que no he venido a Monterrey y me encanta estar de vuelta, así es que, bueno, es un placer y un honor estar acá con ustedes esta noche. Yo quisiera esta tarde que nos enfocáramos en un tema que ha sido, de hecho, el tema de trabajo en el que yo me he dedicado prácticamente toda mi carrera. Tengo más o menos 30 años de estar trabajando con lo que es enfermedades infecciosas y el virus respiratorio sincitial, y he trabajado en lo que es el desarrollo de las vacunas para virus respiratorio sincitial desde el 1998. Entonces, se imaginan para ustedes lo importante que es para mí el hecho de que tengamos hoy día ya la opción de tener vacunas para prevenir esta enfermedad tan importante en pediatría, pero también para trabajar junto con nuestros colegas de obstetricia y ginecología. Voy a hablar de prevención de este virus respiratorio sincitial a través de la vacunación materna y mis diapositivas están en inglés, pero por favor no se preocupen que vamos a hablar en español. Estos son algunos de mis potenciales conflictos, pero de nuevo el más importante es que he trabajado por mucho tiempo en este tipo de investigación sobre las vacunas. Y bueno, para empezar, quiero ponernos en el lugar en donde estamos muchos en pediatría y enseñarles este caso. Aquí es por la razón por la que estoy aquí, la razón por la que estamos nosotros acá el día de hoy, es por estos niños. Y acá ustedes ven, yo creo que algo muy clásico, muy típico que vamos a ver en cada periodo estacional cuando tenemos estación marcada, pero se trata de un niño previamente sano, de término, que a las 6 semanas de vida empieza a tener problemas de síntomas respiratorios, usualmente con como gripe, con mucha congestión, y muy típicamente estos niños tienen demasiada, gracias, me voy a pasar para acá. Estos niños tienen muchísimas secreciones nasales y muchísima congestión. Esta carita que ustedes ven acá es muy clásica, en donde se ve que está como cansadito, pero muchísimos moquitos, ¿no? Estos niños pueden o no tener fiebre, y en este caso este bebé tenía un poquito de fiebre,
Y ven cómo empieza a no querer comer mucho porque se les tapa la naricita, no pueden respirar, empiezan a tener un poco de dificultad respiratoria, que se ve que empiezan a jalar su pechito, a veces con taquipnea bastante obvia y retracciones. Y en este caso, al hacer ustedes la evaluación, ven que tenía una oximetría de más o menos 90%. Este es el niño clásico que vamos a ver en las urgencias, en las salas de urgencia y también en las consultas, en los consultorios médicos. Y es algo que puede parecer muy inocente, pero sabemos que es una enfermedad bifásica que puede tener unas complicaciones en adelante. Entonces, es muy claro que hay una edad muy específica en la cual nos tiene que preocupar este virus respiratorio sincitial. Es cierto que le puede ocurrir a cualquier edad, pero estos son datos, por ejemplo, de Estados Unidos el año pasado, durante el periodo estacional de invierno. Ven cómo, comparado con otros virus respiratorios, específicamente influenza y COVID, que lo seguimos evaluando, cuando ustedes ven los casos en general de hospitalización, la línea que está en verde representa virus respiratorio sincitial, mientras que la azul y la roja son respectivamente influenza y COVID. Y eso es, toda la negra es todos los casos que hay en un año en particular. Y cuando ven por grupos de edad, vemos muy claramente que son los primeros 6 meses de edad, incluso el primer año, pero específicamente los primeros 6 meses en donde vamos a ver la mayor enfermedad, mayor severidad de enfermedad. Año por año pasa lo mismo. Y estos son datos de una red que tenemos en Estados Unidos, de la cual Houston, en donde yo estoy, somos parte de, en donde durante todo el año hacemos pruebas virales completas a niños que vienen con síntomas respiratorios. Y cuando vemos enfermedad por virus respiratorio sincitial, es muy claro que dentro del primer año de vida, que es lo que se representa aquí en esta gráfica, más o menos 70% de los casos van a ser en los primeros 6 meses, pero de esos 50% van a ser en los primeros 3 meses de vida. Entonces, ese niño que viene a las 6 semanas es el niño muy, muy típico, que está muy enfermo y que va a representar la mayoría de los casos. También es un niño a término y previamente sano. Y ahí vamos a ver la mayor parte de la enfermedad. Ahora, lo que hemos sabido por mucho tiempo es de que este virus afecta muy especialmente a niños pretérmino, por ejemplo, los prematuros que pueden desarrollar más complicaciones, totalmente cierto, y también puede afectar a los niños con enfermedad cardíaca, cardiopatías congénitas, hemodinámicamente inestables. Sin embargo, esta es como la punta del iceberg, ¿verdad? En donde vemos que en realidad el virus sincitial respiratorio es una enfermedad para todos los niños de todas las edades y lo que causa es bronquiolitis o una neumonía viral. Es muy importante porque todos los niños se infectan. Para los 2 años de vida, la mayoría van a estar infectados, a pesar de que en los primeros 3 a 6 meses, en donde ustedes ya saben, es donde vamos a tener el mayor problema. Imagínense que 1 de cada 3 de estos niños resulta con neumonía o bronquiolitis una vez que tienen el virus. Y 2 a 3% requieren estar hospitalizados. Eso es en general. Si ustedes ven datos de muchos países, estos son datos de Estados Unidos. Otros países tienen hospitalización de hasta un 5 o 9%. Comparado, por ejemplo, con influenza, en donde es menos del 1% la tasa de hospitalización, esto es muy, muy alto. O sea que estos niños requieren atención médica y apoyo porque no pueden respirar, necesitan oxígeno, necesitan hidratación. Y tristemente, como ustedes saben, no tenemos un tratamiento antiviral efectivo. Entonces, es puramente tratamiento de apoyo. Entonces, 75% de los niños que se ingresan al hospital son niños sanos a término que no tienen factores de riesgo. Y recuérdense que aparte de tener una infección aguda, que es potencialmente muy grave, porque niños pueden resultar requiriendo intubación o pueden incluso morir por estas enfermedades, también podemos ver que pueden haber efectos a largo plazo en cuanto a que pueden tener enfermedad de sibilancia recurrente o también asma. Eso está muy bien demostrado y no habíamos tenido una forma de prevenir esto, sino que nada más tratar sintomáticamente a estos bebés. Todos nos infectamos muchas veces, más de una vez en la vida, porque no da una inmunidad prolongada. Estos son datos a nivel mundial. Se han hecho estimaciones, porque ustedes saben que lo que pasa muchas veces es de que no sabemos realmente que el niño tenía enfermedad por virus respiratorio sincitial. Vienen estos chiquitos con dificultad respiratoria, con bronquiolitis, con neumonía, y no tenemos tal vez la forma de hacer un diagnóstico de laboratorio para saber que eso es lo que tienen.
Eso pasa en muchos países del mundo, incluso en Estados Unidos, porque no hacemos pruebas, sino que nada más cuando están los niños en urgencias o hospitalizados. En las clínicas usualmente no se hace un diagnóstico por laboratorio. Entonces, estos son datos que están tratando de estimar la carga. Y lo que les quiero recalcar aquí es de que es una enfermedad de niños, no cabe duda, y que especialmente los niños de menos de 6 meses de edad, de nuevo, que son los que van abajo, estamos hablando de más de 6 millones de episodios de enfermedad, más de 1,5 millones de hospitalizaciones a nivel mundial, mortalidad. Esa mortalidad, si se dan cuenta, la mitad de la mortalidad en todos los niños de menos de 5 años, que es de 26,000 más o menos al año, se estima, 13,000 de esas son en los primeros 6 meses de vida. De nuevo, recalca lo importante que son esa morbilidad, mortalidad en los primeros 6 meses de vida. Y entonces vemos que muchas de esas son en el hospital. Las que están en rojo, de último, que también es más o menos la mitad de toda la mortalidad en los primeros 5 años de vida por este virus, es en los primeros 6 meses y ocurre fuera del hospital. Este es un dato no menor, como dicen, porque ustedes saben que muchos niños tal vez tienen esta enfermedad en casa, no llegan a atención médica y sin embargo pueden ser que fallezcan por una neumonía viral o por una bronquiolitis que no está bien atendida. Y eso se ha documentado más y más en muchos países, sobre todo de bajos recursos, en donde la atención médica no ha sido suficiente para atenderlos. Entonces, puntos importantes, es una causa importante de hospitalización, pero también, dependiendo del medio, una causa muy importante de mortalidad en la comunidad, ni siquiera solo en el hospital. Ahora, ¿ustedes creen que podrían haber prevenido? Ya les comenté que no podemos tratar esta enfermedad. ¿Creen ustedes que pudieran haber prevenido esta enfermedad en este bebé que les mostré al principio? Bueno, los voy a retraer un poquito a la historia y siempre me gusta mostrar esta diapositiva. El señor que está en esta foto es el doctor Chanock. Él fue uno de los virólogos que en los años 1950 descubrió por primera vez lo que era el virus respiratorio sincitial. Y se los muestro porque estos artículos que publicó en ese tiempo, que no los pueden leer, pero nada más es para hacer el punto, son de 1957 a 1960, son artículos en donde él describe desde entonces no solo la apariencia en células donde se creció el virus, que les da el nombre al virus sincitial respiratorio porque causa sincitios y quiebra las células en cultivo, sino que describió la enfermedad clínica que vemos en estos niños, la presencia de anticuerpos en estos niños. Quiere decir que una forma de protegerse contra la enfermedad es que les diera la enfermedad y que desarrollaran anticuerpos, pero había niños muy pequeñitos que ya tenían anticuerpos en los primeros 6 meses de vida. Entonces, anticuerpos que pasan a través de la madre, de la placenta en útero, son una forma que se conoce desde entonces que puede proteger a los niños muy pequeños en contra de esta enfermedad respiratoria, ¿verdad? Y la tercera forma como ustedes se pueden proteger es tratando de dar esos anticuerpos de forma pasiva. ¿Por qué no activa? Activa en forma de una vacunación. Bueno, eso lo dice mucho la historia y no se los voy a dar en mucho detalle porque no hay tanto tiempo para ir en eso, pero no cabe duda que desde los años 1950, cuando se encontró este virus, lo primero que se hizo es tratar de identificar una vacuna para dárselas a los niños, para darles anticuerpos y que se protegieran en contra de esta infección. Y así fue, se empezaron a hacer vacunas de virus inactivados, empezaron a administrarse, a hacer estudios clínicos, y bueno, es la historia que nos lleva a siempre saber que hay que tener mucho cuidado con estas vacunas de virus sincitial, porque efectivamente se vio lo que se denomina como un efecto paradójico, en donde en algunos estudios de una vacuna en particular inactivada con formalina, se vio que los niños que habían recibido la vacuna ellos mismos y que no estaban totalmente protegidos contra la infección, quiere decir que de todas formas les dio la infección por virus respiratorio sincitial meses después de que se habían vacunado, no tenían una inmunidad adecuada neutralizante y de hecho tuvieron una enfermedad más severa, más grave, que si comparado con los niños no vacunados. O sea, tuvieron más casos de neumonía e incluso algunos niños que murieron, aunque habían estado vacunados. Entonces, se sabe que había una inmunidad inadecuada con estas vacunas iniciales y por eso es que ha sido muy difícil hasta hoy día tener una vacuna pediátrica para poder prevenir esta infección en estos bebés.
Entonces, no tenemos una vacuna en pediatría. Se hicieron diferentes opciones, esas eran vacunas inactivadas, se intentó hacer vacunas a base de proteínas, se trató de hacer vacunas vivas, ¿verdad? Intranasal, así como se daba la influenza, y aún así, a este momento, no tenemos ninguna vacuna que dar en pediatría. Entonces, la siguiente opción fue la administración de anticuerpos pasivos, y eso también tiene una historia de más de 30 años, en donde se empezó a utilizar inmunoglobulina con alta carga de IgG contra virus sincitial, y luego, como ustedes saben, se empezó a utilizar el anticuerpo monoclonal palivizumab, ¿verdad? Que en Estados Unidos lo usamos ya desde 1998, pero tardó mucho tiempo en otros países. Entonces, acá les pongo esas opciones. Fue hasta 2023 en donde podemos decir que ya tenemos una opción para todos los niños y tenemos más de una opción. El palivizumab que les pongo aquí es un anticuerpo monoclonal dirigido al virus respiratorio sincitial que se da en forma intramuscular al bebé y hay que darle una dosis cada mes porque tiene una vida media de más o menos 28 días, entonces ha requerido que se dé mensualmente durante todo el periodo de estacionalidad de circulación del virus. Y se restringía específicamente a los niños de más alto riesgo porque era una intervención muy costosa, ¿no? 2023 llega, imagínense cuántos años ya después de que se identificó este virus respiratorio sincitial, y tenemos entonces la opción de anticuerpos monoclonales de vida extensa, o sea, vida prolongada, vida media prolongada, en donde no se requiere una administración mensual, sino que se puede dar una sola dosis y se puede mantener ese efecto del anticuerpo monoclonal por hasta 5 o 6 meses, que es usualmente el periodo de circulación del virus sincitial. Tenemos dos. El primero que se aprobó fue Nirsevimab en 2023 en Estados Unidos, Europa y otros países. De nuevo, una sola dosis y esta se da a todos los niños al nacer y también durante el periodo de circulación hasta los 6 meses y los niños de alto riesgo hasta los 2 años. El segundo, Clesrovimab, que también es un anticuerpo monoclonal muy similar, de vida media extensa, apenas se acaba de aprobar ahora en junio de este año en Estados Unidos y en otros países, y tiene el mismo concepto, solo que está nada más aprobado para la primera estación al nacer y en los primeros 6 a 7 meses de vida. Y finalmente, el tema de hoy, que es la vacuna materna, que la tenemos desde el 2023, es una vacuna que se da a la madre, no al niño, una sola dosis en el embarazo, usualmente en el tercer trimestre, acá la tenemos entre el 32 y 36 semanas de gestación, y que es una vacuna bivalente que protege en contra de los dos tipos de virus sincitial que tenemos, sincitial tipo A y tipo B. Ahora, no sé si ustedes se enteraron, creemos que tenemos muchos, están cambiando las cosas y yo sé que aquí en México y en otros países todavía no están disponibles estos métodos de prevención. Pero en Estados Unidos, imagínense que tenemos todos estos en este momento, pero apenas ahorita, hace un mes, en agosto, se anunció que el palivizumab está descontinuado. Ya el laboratorio que lo prepara lo va a dejar de producir a partir de diciembre de este año y ya no es recomendado por la Academia Americana de Pediatría a partir de este mes de septiembre, porque ya no va a estar disponible. Ahora, eso es lo que se esperaba que iba a suceder. Sabíamos que eventualmente, teniendo anticuerpos monoclonales de vida prolongada, vida media prolongada, no iba a ser necesario estar utilizando un producto más costoso que requería administración mensual. Pero sí entiendo, ¿verdad? Me imagino acá en México y en muchos países la única opción sigue siendo el palivizumab. Y no sé si alguien sabe, pero cuál va a ser la repercusión de esta decisión en Estados Unidos en este momento de que ya no va a haber palivizumab a partir de final de este año. Pero, ¿verdad? Si tienen dosis disponibles, yo les digo, hay que utilizarlas en los pacientes de riesgo. Ahora, hablando un poquito más de la vacuna materna, que es el tema que queremos hablar, les cuento un poquito de historia también. Y les mencionaba cómo tengo 30 años de trabajar en eso. De hecho, el primer estudio aleatorizado que se hizo en Estados Unidos en una evaluación en mujeres embarazadas específicamente, tuve la oportunidad de hacerlo yo en el año 1998 con una vacuna proteica que era nada más para comprobar el concepto
de que si ustedes daban la vacunación en la madre, se podían estimular anticuerpos que pasaban a través de la placenta al niño, y en este caso vimos que también se pasaban a la leche materna y no había ningún problema de que hubiera un aumento de enfermedad en los niños cuyas madres se vacunaron, como se vio en los años 60. Esta vacuna desafortunadamente no fue suficientemente inmunogénica. En ese momento no se sabía mucho sobre la conformación de la proteína F del virus respiratorio sincitial, y la vacuna no estaba hecha con el antígeno que se utiliza ahora, que es mucho más eficaz. Entonces, esa vacuna no funcionó. Pero aparte de eso, les quiero mencionar que se han hecho además, por lo menos 3 otras vacunas evaluadas en estudios de fase 2 y fase 3. Obviamente, las 2 primeras, la de Novavax, que es una nanopartícula, y la de GSK, fueron vacunas que no se aprobaron, no las tenemos disponibles. La de Novavax también, porque no fue suficientemente eficaz en lograr sus objetivos de disminución de la enfermedad severa en los niños, pero nos enseñó un par de cosas y se las muestro en la siguiente diapositiva. La de GSK, el estudio se detuvo porque hubo efectos adversos relacionados con aumento de casos de premadurez y mortalidad neonatal, porque los niños estaban naciendo muy prematuros, sobre todo en Sudáfrica, en donde se hizo el estudio, pero fue suficiente para detener el estudio. No hay un efecto causalidad, no se sabe por qué sucedió esto, pero de todas formas esta vacuna no se siguió produciendo. La vacuna que tenemos actualmente aprobada desde el 2023, que está siendo aprobada en muchos países, como les voy a mostrar, es una vacuna pre-F que no está adyuvantada contra virus A y B, que después de pasar por estudios de fase 2 y fase 3, logró sus objetivos de efectividad, disminuyendo la enfermedad severa por virus respiratorio sincitial y siendo segura tanto para la madre como el niño. Entonces vamos a hablar de ella en un momentito más. Pero actualmente ahí no termina la historia. Hay en este momento un estudio también de fase 2 y 3 que se está llevando a cabo con una vacuna de ARN mensajero, en donde se está evaluando de nuevo una dosis única en el embarazo con este otro tipo de vacuna para el mismo objetivo, que es prevención de la enfermedad en el recién nacido. Entonces, después de todo esto, al fin tenemos una vacuna disponible. Y imagínense ustedes, te los traigo desde 1950, cuando se empezó a describir eso, y que desde entonces se sabía que la administración de anticuerpos pasivos o aumentar el paso de anticuerpos de la madre al niño era necesario para hacer una protección que haya tomado tanto tiempo tenerla, y que es la primera vacuna que se autoriza y se aprueba para uso en el embarazo con el objetivo de proteger al recién nacido. El efecto en la madre va a ser relativamente mínimo porque la enfermedad de virus respiratorio sincitial realmente no causa mayor problema en las madres, aunque han habido algunos casos reportados de enfermedad muy grave. Entonces, para entrar en detalle, es la única diapositiva que les voy a mostrar de los estudios viejos que hubo antes, porque creo que hace un punto muy importante que podemos discutir más adelante si quieren. Aunque esta vacuna no se aprobó y no fue una vacuna suficientemente eficaz, cuando ustedes ven la cinética, o sea, cómo se transportan los anticuerpos de la madre al niño y cuál es el momento óptimo para dar la dosis de la vacuna en el embarazo. Ven cómo en este estudio, en donde se dio la vacuna a partir de las 24 semanas de gestación, vieron que en la transferencia de anticuerpos, que es lo que ustedes ven en la parte superior, está relacionada con la edad gestacional a la administración de la vacuna. Y si se da la vacuna a las menos de 33 semanas de gestación, comparado con más de 33 semanas de gestación, la transferencia de anticuerpos en porcentaje es mucho mayor, muy significativamente mayor. O sea, el momento del embarazo antes de las 36 semanas es mejor para lograr una transferencia mayor de anticuerpo al recién nacido. Y el segundo elemento es el tiempo, el intervalo que pasa entre la vacunación materna y cuando nace el niño. Y se vio en este estudio que si ustedes tienen más de 30 días comparado con menos de 30 días, también hay un paso mayor de anticuerpos, que eso es lo que queremos lograr con una vacunación materna, optimizar el nivel de anticuerpos que los niños van a tener al nacer para darles protección en esos primeros 3 a 6 meses de vida cuando más lo necesitan. Y lo más interesante es lo que ven en la parte inferior del panel acá, en donde no solo es el porcentaje de transferencia, sino que la eficacia de la vacuna se ve afectada por estos mismos factores. Es mayor la eficacia de la vacuna si se da antes de las 33 semanas y más de 30 días antes de que nazca el bebé.
Entonces, es muy claro que la protección va a depender de la cantidad de anticuerpos. Y esto es importante desde el punto de vista implementación. Cuando ustedes están pensando en cuándo van a darle la vacuna a la mamá, hay que tomar esto muy en cuenta. Y por esto es que en el estudio de fase 3, que logró la aprobación de la vacuna que tenemos actualmente, cuando ustedes ven el diseño del estudio, que es un estudio multinacional en 18 países, fase 3, doble ciego, ven que a las mujeres se les dio la vacuna en el estudio entre las 24 y las 36 semanas de gestación, ¿ok? Yo les mencioné que está aprobada entre las 32 y las 36 semanas, no entre las 24 y 36. Y la razón, como vamos a ver, tiene que ver con esa potencial señal que hubo en el otro estudio de la vacuna que no se aprobó, de GSK, de premadurez, y eso no se encontró en este estudio, pero sí afectó la decisión de cómo recomendar la vacuna para tratar de mitigar cualquier preocupación que hubiera de un efecto de premadurez. Sin embargo, es importante reconocer que en este estudio no hubo esa señal y entre las 24 y 36 semanas de gestación lo que se trató de evaluar realmente es la eficacia. O sea que el objetivo principal del estudio, un estudio como este, es demostrar que la vacuna es eficaz en contra del virus respiratorio sincitial severo en los niños. No se trataba de medir anticuerpos, no tenemos realmente un correlato de protección, pero sabemos que las mujeres al recibir esta vacuna tienen unos niveles muy altos de inmunogenicidad. Entonces, estas se las voy a mostrar. Yo creo que el doctor Zigor también les va a hablar un poquito más de esto desde el punto de vista obstetra, pero la eficacia de este estudio es bastante impresionante. Acá ustedes lo que ven son los resultados en cuanto a que se demuestra la incidencia de enfermedad respiratoria severa que está atendida por médicos hasta los 6 meses de edad. Entonces, están viendo desde los 0 a los 180 días y los casos cumulativos de virus respiratorio sincitial que ocurrieron en el grupo placebo en gris, que es la línea superior, y en color azul en el grupo vacunado. Y entonces ven a los 90 días, que son los primeros 3 meses de vida, que es el periodo más crítico, 82% de eficacia, o sea, una reducción de 82% de los casos de enfermedad severa. Y hasta los 6 meses, un 70%. Eso es en el estudio clínico, ¿ok? Ustedes dirían, bueno, eso está muy controlado, eso no sé si va a ser igual cuando lo veamos en vida real. Les voy a mostrar datos de vida real que van a ver cómo esos números que están viendo ahí, 82 y 70, van a replicarse. Pero otra observación que no todo el mundo ha hecho es que quiero que vean los primeros 30 días de vida, esa línea azul de 0 a 30. Y ustedes ven como desde el día que nacen, estos bebés ya están protegidos. Entonces, la idea en general, cuando ustedes dan una vacunación materna para la protección del bebé, es de que el bebé, el día que nace, va a estar ya con la protección necesaria y va a tener los anticuerpos tan altos que ven que casi hubo un caso en los primeros días, en los primeros 30 días de vida, y fue ya casi a los 30 días. Entonces, ahí va a ser la protección más alta que inicia desde el momento de nacer, cuando más se necesita. Acuérdense del niño de 6 semanas de edad. Bueno, a las 6 semanas apenas ha habido un caso o dos, no ha sido mayor cosa. Eso es un concepto muy importante porque es cierto que la protección va a durar hasta 6 meses y se ha visto que hasta más, pero esos primeros meses y el primer mes en especial son muy importantes. Entonces, para hablarles muy brevemente de lo que es la seguridad, aquí les muestro los resultados en el grupo vacunado, que fue en color azul, y en el grupo placebo en color gris, pues diferentes efectos adversos que podían ocurrir en los niños, y ven cómo no hubo diferencia significativa con ninguno. Todos están más o menos al mismo nivel y estadísticamente ninguna diferencia. Pero sí había más o menos un 1% de diferencia en lo que es premadurez. Y eso se siguió analizando porque, como les digo, la FDA, el CDC y otros países decidieron restringir a 32 y 36 semanas precisamente para no tener riesgo de premadurez. Y lo que hemos visto después de utilizarla ya por 2 años es que en efecto no se ha visto un aumento de incidencia de premadurez en mujeres que se vacunan comparado con mujeres que no se vacunan, más o menos un 4% en este momento. Otra de las señales que se ha llamado la atención es hipertensión en el embarazo.
De nuevo, no había diferencia en el estudio clínico, pero sí se ha visto post-autorización, que es muy importante tener vigilancia de seguridad, de que sí hay un aumento, un riesgo un poco más alto de cualquier tipo de hipertensión en el embarazo. Ven más o menos un riesgo de 4 comparado con las no vacunadas, pero no son casos severos, no se ve un aumento de casos de eclampsia, son más que todo casos de hipertensión gestacional y preeclampsia. Entonces, esto ha sido algo que se está vigilando, pero que no ha sido razón para no utilizar la vacuna, porque es altamente eficaz. Entonces, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reconoce que es importante la prevención del virus respiratorio sincitial y ha recomendado que ya sea la vacuna o el anticuerpo monoclonal se utilicen. Tuvimos problemas al principio de desabasto del monoclonal, entonces eso lo reconoce la OMS y nos dice que el costo y la limitación en cuanto a disponibilidad hay que tomarlas en cuenta. La vacuna de virus sincitial para la mujer embarazada está precalificada por la OMS. A nivel de Latinoamérica, la OPS la tiene también subsidiada por el Fondo Rotatorio y también hay muchísimas vacunas que se han utilizado. La OMS la recomienda a partir de las 28 semanas de gestación, la OPS a partir de las 32, igual que lo hizo la FDA y el CDC. Pero, de nuevo, hay una diferencia entre las edades gestacionales en que se puede utilizar. Aquí les muestro más o menos el número de países que han estado ya aprobando esta vacuna PREF, más de 60 países a nivel internacional. Vean Latinoamérica, estamos mucho más adelante que otras regiones, excepción tal vez de Europa, en donde esto es a partir de junio de este año, cada mes hay más países que la están aprobando. Y acá les muestro de nuevo que hay diferencias en la edad gestacional en la que se utiliza. Ven como Estados Unidos, Argentina, que la utilizó desde el principio, Uruguay, por ejemplo, que la acaba de introducir 32 a 36 semanas, mientras que algunos países, en acorde con lo que recomienda la OMS, 28 a 36 y otros incluso 24 a 36, igual que el estudio. Entonces, lo bueno de eso es que se van a generar datos de seguridad y así como nosotros en Estados Unidos vemos que no se aumenta los casos de premadurez, en otros países lo podrán ver también. Entonces, aquí les muestro una diapositiva que me proporcionó amablemente Gaby Ábalos, que está involucrada en la implementación a nivel Latinoamérica. Y acá les muestra a través de Latinoamérica la implementación en los programas de inmunización, en los que ya están en la cartilla, digamos, en el Programa Nacional de Inmunización, están acá en la figura y ven las diferencias de edad gestacional en las que se recomiendan. Por ejemplo, Colombia de 32 semanas, Argentina también más o menos a partir de las 32 semanas, y ven cómo en Brasil, por ejemplo, ya se anunció que la van a empezar a utilizar a partir de las 28 semanas, es lo que se esperaría. Y esta vacuna, acuérdense que también se puede dar en adultos, y hay países como Panamá que también la tienen aprobada para adultos, pero en estos son los países que ya la tienen implementada en su cartilla de vacunación. Y ya por último les quiero mostrar los datos de vida real, que siéntanse muy orgullosos, porque yo siendo latina me siento muy orgullosa del hecho de que en Latinoamérica los datos son mucho más fuertes y contundentes de lo que hemos visto en otros países, y especialmente en Argentina, que Argentina fue el primer país que lo empezó a utilizar. Y aquí vemos datos de vida real, o sea, después de la autorización de 3 tipos de sistemas, ya sea hospitales públicos, hospitales clínicos, en donde se logró una cobertura de más de 60% de la vacunación. Y los números que le mostré, si ustedes ven enfermedad severa causada por virus respiratorio sincitial a los 6 meses de edad, en los 2 que tienen los datos está a 70% o 76%. Recuerden que les recomendaba recordarse de ese número. Y en cuanto a hospitalización, que no se vio necesariamente en el estudio, a los 6 meses entre un 62 a 71% y en los primeros 3 meses hasta casi un 78%. O sea, muy, muy eficaz. Y se ha visto que incluso si los niños se infectan, tienen enfermedad menos severa, con menos utilización de oxígeno, menos duración de ingreso al hospital y muy buenos resultados en general. Acá ven los otros datos de Argentina, en donde hay además datos de reducción de hospitalización. Vemos reducción en el ingreso al intensivo neonatal
y en los primeros 6 meses de vida un 87% de reducción de ingreso al intensivo y una reducción de la duración de hospitalización, que se reduce de hospitalización a largo plazo de un 88%. Y finalmente, el único otro país que tiene datos así tan importantes es Escocia e Inglaterra, que fue otro país en donde, igual que Argentina, se introdujo nada más la vacuna materna, no anticuerpo monoclonal, y tampoco se está restringiendo la vacuna mucho, en el sentido de que se le está dando a las mujeres en todos los embarazos, mientras que en Estados Unidos se recomienda un embarazo. Y acá ven más de 30 hospitales en Inglaterra y Escocia en donde vieron hospitalización, y ven una efectividad de la vacuna, de nuevo, a los 6 meses, de 72% de reducción de hospitalización. Y eso es tomando en cuenta que si ustedes ven que se necesitan más o menos 14 días para que pase el anticuerpo, se considera adecuadamente vacunada la madre cuando el niño nace por lo menos 14 días después de la vacuna, y ahí es cuando ven el 72% de protección. Pero incluso si naciera el niño antes, y toman ustedes datos sobre cualquier administración de vacuna, hasta un 58% de reducción, aunque el niño naciera unos días después de la vacunación. Entonces, la verdad que ha sido muy significativo tener estos datos porque es igual a lo que se vio en los estudios clínicos, en casos de vida real. Y lo que tenemos en Estados Unidos, para dejarles el mensaje de lo que está pasando, es de que tenemos una estrategia híbrida o combinada, en donde se utiliza tanto la vacunación materna como el anticuerpo monoclonal. Ambos están disponibles y los dos se dan en base a la decisión de la madre. Entonces ahí viene nuestra colaboración con nuestros colegas obstetras ginecólogos, en donde se les ha dado a ellos la carga de darles la información a las madres acerca de la existencia de estas vacunas y de estos monoclonales. Porque si la madre decide vacunarse, entonces ella recibe la vacuna con su obstetra o en la clínica o en la farmacia en donde se le pueda dar. Y si ella decide que quiere que el niño se dé el monoclonal, entonces el niño la debe recibir en el momento de nacer en su hospital. Entonces, lo que hemos visto en resultados que todavía son muy prontos, que como les decía, está mucho mejor Argentina y probablemente Uruguay lo va a estar, pero tenemos una cobertura de más o menos un 38%, no hemos llegado a un 60% más de la vacuna, porque están ambos disponibles. Si ustedes combinan monoclonal y la vacuna materna, sí llegamos casi a un 60% de cobertura, pero todavía estamos trabajando en eso. Desafortunadamente estamos viendo mucha reticencia y post-COVID, mucha dificultad en que las personas se quieran vacunar en general, y ven cómo comparado con las otras vacunas, la de pertussis en el embarazo es la que tenemos mejor cobertura, casi un 60%, pero influenza ha bajado a menos de 50% y la de COVID también bajó bastante. Sin embargo, seguimos recomendándola y vemos que la principal razón por la que las madres usualmente no se vacunan es porque no sabían que existía la vacuna o no se la recomendó su médico. Entonces, aquí es en donde yo les invito a que trabajemos de nuevo con nuestros obstetras y que les digamos la importancia de esto para que le recuerden a la madre que se vacunen, y también como pediatras que les demos esa información a las madres para que puedan pedir su vacunación. Y luego ya hemos visto un poquito de eficacia, hemos visto que con las dos intervenciones estamos empezando a ver una baja de la hospitalización, y ya tenemos menos que antes de que se utilizaran estas dos. Y cuando vemos la reducción ocurre principalmente en los primeros 6 meses y más que todo en los primeros 2 meses de vida, que es en donde estamos viendo el impacto más grande. ¿Okay? Entonces, para terminar, quiero decirles que la historia no termina aquí. De verdad que es súper importante saber de que con todo lo que les conté, tenemos décadas de estar tratando de tener una intervención que funcione. Está progresando muy rápido. Yo entiendo que acá en México están también por aprobarlo y que espero que lo puedan empezar a utilizar en cuanto esté disponible, pero que estamos todavía con más información que tiene que seguirse acumulando. Estamos en una era nueva de prevención de virus respiratorio sincitial, y la vacunación materna creo que es la que tiene más sentido en Latinoamérica en general, porque es la que nos va a llegar a más acceso a las madres. Y van a haber otros estudios, como les muestro acá, que van a darnos más datos sobre cómo se va a utilizar mejor. Por ejemplo, cómo funciona la lactancia materna y qué tanto protección se puede dar a través de la lactancia. Madres que tienen situaciones especiales como VIH, ¿verdad? Cómo se puede también utilizar la vacuna. Y más datos de efectividad y seguridad post-autorización que nos van a dar más confianza en utilizar esta vacuna en general, así como les mostré.
Y lo último, de nuevo, no es el final tampoco para pediatría, tal vez para darles un poquito de esperanza, que no se ha dejado todavía la opción de estudiar vacunas para los niños. Y en este momento, aunque no tenemos ninguna aprobada, hay varias vacunas vivas atenuadas que se están investigando para darles a los niños, pero como van a ver aquí al final, recientemente hubo una experiencia negativa con una vacuna pediátrica de ARN mensajero que se estudió sobre todo en Panamá. Tuvimos que ver también los latinos en eso, en donde, igual que en los años 60, desafortunadamente unos niños que estaban recibiendo la vacuna comparados con placebo tuvieron enfermedad más grave después de recibir esta vacuna, ellos, no la madre, sino que ellos. Entonces, ahora se acaba de descontinuar esa vacuna también, lo que quiere decir que efectivamente, si tuviéramos una vacuna pediátrica en algún momento, es muy poco probable que se vaya a utilizar en los niños más pequeñitos. Incluso que funcione muy bien una vacuna intranasal, es muy difícil llegar a los primeros 2, 3 meses de vida para darla. Entonces, efectivamente, lo que tenemos y que va a seguir siendo la herramienta principal para prevenir este virus va a ser la vacunación materna y va a ser los anticuerpos monoclonales. Y el día que alguna de estas vacunas pediátricas se aprueben, probablemente vaya a ser una vacuna para el niño en el segundo año de vida o niños que ya han pasado ese periodo crítico en donde la seguridad de la vacuna pediátrica no vaya a ser un problema. ¿De acuerdo? Entonces, acá les el resumen general antes de que hable nuestro colega, el doctor Sigor, es decirles que la inmunización pasiva realmente funciona, es segura y es el método más eficaz que tenemos en este momento y que hemos tenido ya datos muy claros de eficacia en vida real de que funciona para la prevención del virus sincitial respiratorio, que es la causa número 1 de bronquiolitis y neumonía viral en nuestros pacientes pediátricos. Y espero que trabajando juntos podamos tener un impacto en esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora nos toca presentar al doctor Sigor Campos Geonaga. Él es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle. Tiene especialidad en ginecología y obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 4, Hospital Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de México. Subespecialidad en medicina perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología en Ciudad de México, una maestría en administración de organizaciones de salud en la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, diplomado en mercadotecnia farmacéutica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es subdirector médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 4, Luis Castelazo Ayala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y actualmente segundo secretario suplente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Además de ser miembro aquí, también es miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología y la Asociación Mexicana de Vacunología. Bienvenido, doctor. Pues, muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Es un verdadero honor y un compromiso estar aquí delante de todos ustedes. Un compromiso por presentar, después de la doctora Flor, que es una eminencia en este tema de vacunación y tiene una larga trayectoria en investigación, y otra estar delante del Colegio de Pediatría de Nuevo León. ¿Cuántos ginecólogos hay? Manifiéstense. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Perfecto. Es un tema acerca de la importancia de la inmunización en la mujer embarazada. Lo que sabemos es que los ginecólogos no estamos acostumbrados a vacunar.
Realmente tuvimos un intento hace algunos años, los más jóvenes quizá no lo recordarán, con la vacuna de VPH, hasta que el gobierno llegó, la puso de manera gratuita, se acabó el negocio, ¿para qué voy a tener red fría? Bla, 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 bla. Y hasta ahora que ha resurgido, realmente no estamos tan metidos en esta cuestión de la vacunación. Una cosa es que no lo hagamos de manera activa y otra cosa es que no lo recomendemos. Porque como podemos observar, tenemos colegas pediatras, aquí hay como 100 colegas pediatras que seguramente están muy metidos en este tema de la vacunación. Bueno, este es el disclaimer, un disclaimer a título personal. Si me notan hablar un poco raro, yo soy nativo de Barcelona, España, vivo en Ciudad de México, no soy chilango, ese es el disclaimer principal que quiero hacer, sobre todo en esta bella ciudad de Monterrey. Y estos son los temas que voy a presentar durante la ponencia. Lo interesante es el aspecto, que son artículos similares que presentó la doctora Flor, pero desde un aspecto, desde el obstetra, porque realmente vemos la gráfica de una manera diferente. Y eso es lo que les voy a demostrar en esta presentación. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ya se está pronunciando al respecto. Y lo que dice, a ver, ginecobstetra, métete en el mundo de la vacunación. Sí sabemos que tienes que promover la vacuna contra virus del papiloma humano, pero también la vacunación en la mujer embarazada. Y oye, hay nuevas generaciones, colabora, trata de participar, pronúnciate, educa a nuevas generaciones y sobre todo haz una red, participa en la investigación y promueve la vacunación materna. Y eso es algo complicado porque tenemos muchos tabús. La paciente embarazada, cualquier producto que le apliquen, piensa que puede ser nocivo para su bebé. Y de ahí tenemos todos los lacitos rojos, tenemos todas las cuestiones que se presentan, por supuesto, en toda América Latina, pero es importante que nos metamos, es importante que participemos y que demostremos mediante convenio con sociedades que podemos tener un impacto en la vacunación. Un segundo punto es la salud del recién nacido es un negocio absolutamente de todos nosotros. Por supuesto es de ustedes, pediatras, por supuesto. El recién nacido ustedes lo van a ver, pero también es un compromiso de nosotros, los obstetras. Nuestro compromiso no acaba con un Apgar institucional de 8, 9, 3 kilos, con sangrado 300 y nunca volvemos a ver a la paciente. Estamos volviéndonos locos haciendo ultrasonidos, estamos midiendo cualquier cantidad de huesos que se pueden medir. Acaba de estar medio país en Cancún, en el Congreso de Materno-Fetal, y estamos viendo nuevas tendencias para llevar un embarazo y tratar de prevenir riesgos. Es muy triste que ya que nació no hagamos ningún caso. Entonces, nuestro compromiso como obstetras debe abarcar más allá del momento del nacimiento. Y este es un negocio, efectivamente, de todo el mundo. La vacunación materna es súper importante. Y tenemos vacunas ya probadas en la mujer embarazada que seguimos aplicando, pero tenemos un grave problema. La cartilla nacional de vacunación es obsoleta. Es de tiempos de los dinosaurios prácticamente. Entonces, estas son, les voy a hacer una referencia acerca de las vacunas que aplicamos habitualmente en la mujer embarazada. Influenza, ya viene la temporada, la vamos a aplicar. Llevamos, este va a ser el segundo año que es la misma a nivel público, a nivel privado, y bueno, puede prevenir con todos los bemoles que ustedes conocen, que se diseña las cepas con meses de anterioridad, a veces tiene menos eficacia, pero habitualmente en mujeres embarazadas y todos la deberíamos aplicar en temporada de riesgo. Tétanos, pertusis, pues tenemos la combinación perfecta, la TDP-A. La A celular es la que debemos aplicar a la mujer embarazada con la juerga que existe a nivel mundial, que no nos ponemos de acuerdo. En México de la semana 20 a la 27, pero pueden encontrar, pues, cuando la recomiendan una verdadera ensalada en diferentes países, no nos ponemos de acuerdo. México se decidió semana 20 a 27. Hoy en día, con todo lo que hay de tosferina, todo lo que ustedes ven, con todos los brotes que hay, 2 horas más para el norte está para allá, ¿no? 2 horas más para el norte, todo esto, tosferina, sarampión, pues realmente está habiendo mucha controversia al respecto,
pero en México la recomendación es aplicar la semana 20 a semana 27. COVID-19, hubo un antes y un después de la vacunación contra COVID-19. Por supuesto, la recomendación debe ser ponte lo más actual posible. Vas a evitar que te mueras y que te enfermes, por supuesto. Y los que estuvimos en hospitales públicos durante todo el show de COVID, nos dimos cuenta de la diferencia que hubo, ya que empezó a haber vacunación, una disminución en los casos críticos. Entonces, eso es la experiencia que tenemos y ahora vendrá próximamente sincicial respiratorio. En Estados Unidos, afortunadamente, llevan 2 años trabajando al respecto. Nosotros ya la tenemos aprobada, ya viene. Esperemos que llegue próximamente. Pero esto es lo que hay hoy en día en la cartilla de vacunación. No sé si esta es del año 4 piedras, 7 jaguar o algo así, pero bueno, no se crean, es de 2021. Lo que recomienda la mujer embarazada es TDP-A, importante la A de celular, y influenza, una sola dosis en el embarazo y hasta ahí. Vamos a vacunarlas de COVID. No es tema del día de hoy, pero se recomienda encarecidamente vacunar a mujeres embarazadas contra COVID-19 y próximamente deberíamos tener esquemas similares como otros países con sincicial respiratorio. Esta es una propuesta de la Asociación Mexicana de Vacunología. Importante lo que están recomendando. Los tiempos podemos discutir al respecto. Es lo que les acabo de mencionar. Y sincicial respiratorio, bueno, hablaremos de la temporalidad un poquito más adelante, porque les tengo una cosa distinta. En México tenemos una aprobación diferente, afortunadamente, a Estados Unidos. Entonces, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. El esquema de Estados Unidos dentro de lo que queda de las instituciones norteamericanas, que parece que lo quieren estar destrozando poco a poco, pero bueno, son más o menos estas 4 vacunas que se recomiendan a la mujer embarazada. Y a partir de ahí, fíjense, esto es un negocio buenísimo. En términos de mercadotecnia, es un 2x1 que no se los da ni Liverpool, ni Palacio, ni nadie realmente, ¿no? Son 2 individuos que protegemos con una sola vacuna. Hay vacunas que obviamente protegen a la mujer, hay vacunas que protegen al bebé y hay vacunas que protegen a los 2. Entonces, este es un punto maravilloso. Vacunamos a la mujer embarazada y podemos tener una protección para los 2 durante el embarazo o durante los primeros meses de vida. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay vacunas que pondremos por protección materna, influenza, no vayan más allá, COVID, por supuesto. Hay vacunas que ponemos por protección neonatal, sincicial respiratorio, y hay vacunas que nos van a dar inmunidad pasiva, como casi todas, por esa transmisión de anticuerpos que analizaremos un poquito más adelante. Y esta es una diapositiva muy interesante, porque aquí lo que vemos de una manera gráfica, si ustedes vacunan a la mujer embarazada, va a tener una protección hasta aproximadamente los primeros 6 meses de vida. Si no vacunamos, simplemente tendremos este lapso, este periodo donde ya disminuyeron los anticuerpos que se hayan podido pasar de manera natural por la placenta o de una manera insuficiente por lactancia, y vamos a dejar al lactante, espero haberlo dicho bien, durante este periodo totalmente desprotegido. Entonces, es el truco de la vacunación materna. Darle ese lapso, ese periodo en lo que empiezan a actuar los esquemas de vacunación de cada recién nacido, si es que existe el producto, por supuesto. Bueno, del virus sincicial respiratorio, la doctora Flor dio una exposición maravillosa. Simplemente yo como ginecobstetra, ¿qué les puedo decir? Más allá de los millones a nivel mundial, y que sabemos que lo que vemos es la famosa punta del iceberg o los círculos del infierno, es decir, un recién nacido que tiene una hospitalización por terapia intensiva a los 6 meses, sobrevive, será asmático, tendrá menos oportunidades en la vida cuando tenga 30 años, no crecerá, no lo sé. Eso es un asunto que lo ven ustedes durante el crecimiento y desarrollo. Lo que yo me quedo es que es la principal causa de hospitalización por enfermedad respiratoria en menores de 1 año. ¿Qué porcentaje? Ustedes sí miden. Nosotros los obstetras muchas veces no medimos, pero a ustedes sí les gusta saber el nombre y el apellido del responsable.
Quizá nosotros no estamos tan acostumbrados a las pruebas. Sabemos que es o es influenza o es COVID o es sincicial. Bueno, ustedes tienen kits, mediciones, etcétera, llegas al diagnóstico. Para nosotros como obstetras, sincicial respiratorio no es una enfermedad de impacto en la mujer embarazada, se los dijo la doctora Muñoz. Sí, la mujer embarazada sufre durante el embarazo por todos los cambios fisiológicos que alteran la función pulmonar, pero realmente no tiene una mayor complicación por una infección por sincicial respiratorio. Sin embargo, es la principal causa de infecciones y la principal causa de bronquiolitis, hospitalizaciones, terapia y de muchas desgracias en los primeros 6 meses de vida. ¿Cuál es la justificación? Si te vacuno durante el embarazo, voy a transferir anticuerpos protectores al feto, dándole inmunidad pasiva durante los primeros meses de vida, cuando el riesgo de enfermedad grave, el pico de sincicial respiratorio es más alto. Y esa es la justificación y por eso se está trabajando en proveer una vacuna a la mujer embarazada para proteger al recién nacido. Este es el estudio que les presentó la doctora Flor. El estudio, este fue un parteaguas. ¿Qué impacto tuvo este estudio? Pues este estudio cambió todo. Realmente la FDA, con sus cuestiones piquis, por llamarlo de alguna manera, si hay alguien de la FDA aquí, me disculpo, por supuesto, y la EMA siempre un poquito más abierta. Entonces, bueno, a partir de ahí se intervino, se hizo de manera acelerada y se difundió esta vacuna en todo el mundo. Y la idea es lo que les decía, es una transferencia transplacentaria de anticuerpos para dar protección a ese recién nacido durante los primeros 6 meses. Esto es parte del estudio en línea azul, placebo, en línea naranja, vacunados, azul placebo, vacunados. En el esquema de la izquierda, casos severos, casos leves. Obviamente es menor el número de recién nacidos hospitalizados, sobre todo por casos severos, en madres que fueron vacunadas. Oye, tiene buenos resultados ese estudio, pinta bien. Y vamos a ver qué otras publicaciones hay. Ginecobstetras de Norteamérica, manifiéstense, y se manifestaron. Por un lado está la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el famoso ACOG, el American College. Entonces, cada quien con sus recomendaciones. ¿Qué recomendó la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? Siempre un poquito más coherente. Lo que nos dice, oye, acuérdate que el sincicial respiratorio existe. Es algo que tú como obstetra no lo ves, pero lo tienes que tener en mente. Entonces, sí existe, ha habido un incremento y tenemos sistemas que van a proveernos una eficacia considerable para disminuir las complicaciones en estos recién nacidos. Oye, suena bien, con pocos efectos adversos. Tenemos una temporada de riesgo que es invierno y eso va a ser un verdadero show porque nunca nos vamos a poner de acuerdo ginecobstetras y pediatras. Pero bueno, en México va a quedar aprobada de otra manera, pero es una época de riesgo de invierno, en eso estamos todos de acuerdo. Y se puede coadministrar, oye, con otras vacunas, ya que tienes a la mujer embarazada, a ver señora, siéntese, a la derecha le pongo una y a la izquierda le pongo la otra. Pues sí, antes de que se me vaya, por supuesto que me la agarro de una vez. Y tenemos esta situación de anticuerpos monoclonales que sirven si hay uno que ya no va a existir en Estados Unidos, muchas dosis, vida media corta, etcétera, caro, pero en México todavía es el que hay. Entonces, finalmente, hoy en día que ustedes se vayan a la farmacia de enfrente, oiga, quiero, no existe. Entonces, esto es lo que hay y es una opción y como obstetra no tenemos que estar metido en el mundo de monoclonales, porque es otro paciente. Es un paciente de todas las mesas que están por allá, no de la mesa de obstetras. ¿Okay? Entonces, son diferentes opciones, 2 opciones terapéuticas para una entidad. ¿Y qué dice el American? Esto es acerca de una comparación que hizo la Sociedad de Medicina Materno-Fetal contra la vacuna, contra monoclonal. Este es un estudio de hace 2 años. Interesante, que la eficacia es similar, inmunización activa, inmunización pasiva, y me llama mucho la atención los efectos secundarios. Vean los efectos secundarios, si ven los números van a decir, oye, esto es terrible. Bueno, el recién nacido a veces no se queja, llora, pero puede llorar por cualquier cosa,
Pero yo creo que este es el que más me impactó. Dolor en el sitio de inyección un 40%. ¿Quién fue la bestia peluda que le aplicó la vacuna a la mujer embarazada? O sea, se dejaron ir con todo, Dios mío. O sea, ¿cómo vacunaron? Eso sucede. Y muchos síntomas que pueden ser normales en una mujer embarazada realmente no se vieron de entrada síntomas severos. ¿Qué dice el American College? Esto es importante. Dice, oye, asegúrate que pasen por lo menos 14 días desde que aplicaste la vacuna hasta que nació el bebé, porque si no, no te va a dar tiempo a crear toda esa inmunidad. Entonces, 14 días, si puedes 21, mejor. ¿Cómo consigo que pasen 14 días? Vacuna antes. Esa es parte de la recomendación que va a venir en México. Y este asunto de la transferencia de anticuerpos, sin meterme en cuestiones inmunológicas, es muy sencilla. La sangre, el responsable y el éxito es este FcRn, que tiene que hacer la transferencia de anticuerpos, pero la sangre materna, el pH es 7.4, la sangre fetal 7.4, no se une al 7.4. En el sincidio trofoblasta les conseguimos una zona de confort con un pH de 6, ahí se unen y se transfiere el anticuerpo. Hoy está funcionando la placenta, qué bueno. Entonces, ¿qué necesito? Una placenta que funcione. ¿Cuándo funciona mejor la placenta? Cuando el embarazo pase del segundo trimestre. Entonces, esa es una razón. Y a mayor cantidad de tejido placentario sano, mejor transferencia de anticuerpos. No quiere decir que no se transfiera a la semana 24, se va a transferir, pero igual es mejor a la 26. Pero tiene que ser un tejido placentario sano. Doctores, ustedes lo saben, hoy en día en su consulta, ¿cuántas pacientes sanas ven y si están en institución? Menos todavía. La que no es hipertensa es diabética. La que no tiene hipotiroidismo ya es lo de hoy en día. Retrasan el crecimiento intrauterino, 20,000 atrocidades, que es lo que vemos. Entonces, pues también tenemos que agarrar un punto donde la placenta todavía funciona. ¿Es segura? Sí, estas estadísticas, lo que podemos ver dentro del estudio, el estudio Matiz, fue el nombre oficial del estudio, Matiz, se encontró una cuestión con prematurez más allá de otras situaciones. Si tengo más prematuros, voy a tener más bajo peso al nacer. Por supuesto, eso es una cuestión lógica. Y realmente no se vieron mayores alteraciones pediátricas, días de ingreso en terapia, etcétera. Todo tendrá que ver con un nacimiento antes de tiempo. De este lado, lo que nos fijamos los obstetras del estudio, lo que se fijan ustedes, ¿okay? Que hipoglucemia, sepsis neonatal, etcétera. Perfecto, lo van a ver ustedes en las terapias. A nosotros nos preocupará más la prematurez, el oligohidramnios, la preeclampsia y todas esas barbaridades que hacemos los ginecobstetras. Pero lo que se encontró en el estudio, y se los presentó la doctora Flor, fue menos de un punto porcentual en el grupo vacunado contra el grupo sin vacunar. Y eso brincó las alarmas en el vecino país del norte. Por eso fue parte de la recomendación de pónganlo a partir de la semana 32. Si lo pongo a la semana 32 y me sales prematuro, pues seguramente vas a salir adelante. Y en Europa dijeron, oye, no, eso no está bien, te recomiendo que lo pongas a partir de la semana 24. Te autorizo que lo pongas a partir de la semana 24. Escoge el mejor momento. Este es un mapamundi de prematurez. El color del prematuro es morado, no sé por qué. Yo soy prematuro, de veras. Aparte de ginecólogo, soy prematuro, entonces imagínense. Y parte de donde se corrió el estudio fue Brasil y el problema fue Sudáfrica. En datos que no les puedo poner aquí, porque se analizó este estudio, dijeron, oye, ¿por qué le salió 0.9 arriba de prematuros? Pero ojo, estamos hablando de un 5,5% aproximadamente. ¿Cuál es el porcentaje de prematuros en los hospitales? No me lo digan, piensen. Les aseguro que no hay hospital público abajo del 10%. En Gineco 4, el año pasado tuvimos un 20.2% de prematuros. No somos tan salvajes, también recibimos niños de Morelos, de Oaxaca, de todas partes, ¿okay? Pero es muy alto, 1 de cada 5. Y el problema fue Sudáfrica. Sudáfrica fue el único país del estudio que se salió con la prematurez. ¿Qué dijo Estados Unidos? Dijo, en mi grupo control y en el grupo vacunado es similar, cerca de un 5.5%. El problema es del resto del mundo, no es mío. Una opinión muy, digamos que muy de hoy, ¿ok?
Y esta diapositiva, que puede que no tenga nada que ver, este es un mapa de criminalidad en Ciudad del Cabo. Ya se volvió loco este. Sí. En 3 semanas el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia en Ciudad del Cabo, en Cape Town, Sudáfrica. Y les dicen, te puedes mover por esta zona. Aquí está el aeropuerto. Por aquí, esta es una de las más peligrosas del mundo, hay guerras de pandillas, no entran las ambulancias sin policía. ¿Qué nos habla eso? Que se va a hacer un estudio en un país con tantos problemas sociales, con tanta disparidad social, en la ciudad supuestamente más pudiente del país, como demonios quieren que les salgan resultados similares. Entonces, es parte del cuestionamiento que hubo al respecto. Bueno, y se siguió estudiando la prematurez en este estudio más moderno, grupo vacunado contra el grupo no vacunado. Vean la prematurez, por definición, menos de 37 semanas, es inclusive menor en el grupo vacunado. Entonces, realmente no podemos achacar causa-efecto, te vacuno, es prematuro. Y quiero cerrar ya los últimos puntos con los estudios de mundo real. Estudios de mundo real, pues tenemos el estudio Berni. ¿Okay? Este fue el primero que se realizó en Argentina y encontraron lo que dijeron, oye, vamos a ver si lo que me dijo el estudio Matiz es cierto, y tenemos resultados similares vacunando mujeres embarazadas. Ellos agarraron de 32 a 36 semanas, pero los resultados son espectaculares y lo que encontraron, efectividad contra hospitalización de 0 a 3 meses de edad cercana a un 79%, de 0 a 6 meses de edad global 71%. Por supuesto, si yo estoy esperando que mi madre, cuando yo soy fecto, me transfiera anticuerpos, pues estos anticuerpos no son eternos. Va a tener una mayor efectividad al principio que va a ir disminuyendo de manera paulatina. Espero que este 71% sea suficiente para que no acabe yo en una unidad de cuidados intensivos y con secuelas a largo plazo. Entonces, pero son números similares a lo que se reportó en Matiz y enfermedad severa de 0 a 6 meses, un 77%. Entonces, hice lo lógico que haría un ginecólogo. Pues tengo el Matiz y tengo el Berni, pues vamos a ponerlos a pelear. Y ya que tenemos los dos estudios, vamos a comparar Matiz con Berni los resultados. Lo que me dijeron unos que venía y lo que vi del primer estudio en tiempo real. Estos son descripciones de los estudios. Importante, Berni, Argentina, se corrió el año pasado, principalmente semana 32 a 36. Matiz, acuérdense que hubo países 24 a 36 y 32 a 36 semanas. Estos son los resultados, bueno, en numeritos si lo quieren ver. De 0 a 3 meses encuentran eficacia superior Matiz, 81 contra 78. 0 a 6 meses para enfermedad grave es infinitamente superior tiempo real Berni, 76 contra 69. Cualquier gravedad de 0 a 3 meses y de 0 a 6 meses es un resultado superior en los estudios de mundo real. Esto puesto en una gráfica, lo que vemos en rojo, Berni, mundo real, y lo que se me ocurrió, pues vamos a juntar absolutamente todo, ya vamos a poner más barritas. Bueno, lo que encontramos en mundo real de 0 a 3 meses, casos severos, y de 0 a 6 meses, una efectividad entre el 70 y el 80%, superior, excepto los primeros 3 meses que se midió, al estudio Matiz, que es el que detonó todo esto. Entonces, esta es la evidencia que tenemos, más todo lo que se está corriendo. ¿Y qué les puedo concluir? Y esta es la pregunta del millón. ¿Y cuándo vas a aplicar la vacuna? Bueno, cuando la tengamos. Y ya que la tengamos, ¿cuándo la vas a aplicar? Porque si me voy 2 horas al norte, me van a decir que 32 semanas. Y si me quedo en México, me vas a decir que la semana 24. Hay un documento, un paper que tiene que salir este año, un trabajo en conjunto, Asociación Mexicana de Pediatría con el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y emitimos recomendaciones. Aquí tenemos duda. Oye, la ley me dice que a partir de la semana 24. O sea, lo que dice México es que te autorizo que la pongas a partir de la semana 24.
hasta la semana 36. Ponla cuando te dé la gana. Eso no lo puedes decir, ok, ponla en el mejor momento posible, pero a partir de la semana 24 la pudieras aplicar. Y la ponemos a la 32, como los de arriba, pues vas a perder mucho tiempo y acuérdate que necesitas 2 semanas para que tenga un mejor efecto. Y la prematurez es algo que está incrementando. ¿Y por qué no lo ponemos a la 28? Que esa va a ser parte de la recomendación. Entonces, estarán autorizados legalmente y con respaldo científico aplicarlo a partir de la semana 28. Ya tenemos tejido placentario sano, eficiente y nos va a proteger contra un problema que sabemos que es sincicial respiratorio, afecta sobre todo a prematuros, es un poco de círculo vicioso. Y probablemente quede disponible todo el año. Es decir, no solo la puedes aplicar en noviembre o en diciembre, sino que si yo quiero, puedo y lo digo y la aplico en el mes de mayo, la voy a tener disponible. Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo pediatras y obstetras acerca del momento de aplicarla. Porque si nace en junio, entonces va a tener 6 meses en la época de riesgo. Pero si nació en junio, resulta que en abril es cuando le tenía que haber aplicado la vacuna. Entonces va a ser un verdadero circo, por no decir otra palabra altisonante. Por lo tanto, van a tener libertad de aplicarla durante todo el año, ustedes como obstetras, sabiendo que tenemos una opción un poquito más adelante para aquellas pacientes no vacunadas. Por supuesto, esta es otra ensalada, todo el mundo hace lo que quiere. Creo yo que los estudios serios y con mayor evidencia pueden venir de Reino Unido sin dejar otros países de lado. Están saliendo ya publicaciones de América Latina, pero creo que es un buen número recomendar semana 28. Lo que les dejo yo para reflexionar es que acerca de la vacunación materna todos ganan. Gana la paciente, gana el recién nacido, gana el obstetra, gana el pediatra, gana el hospital, gana todo el mundo. ¿Okay? Entonces creo que todos ganan. Se requiere mucha educación médica continua. Presentar la evidencia. Y ojo, todo esto sabemos que está un poco arriba, bueno, 2 horas para arriba y unas horas para abajo. Todavía no lo tenemos disponible. Los invito a que labren su propia experiencia. Es decir, si yo, obstetra, empiezo a vacunar porque el pediatra me dice, oye, ¿por qué no vacunas a los pacientes? Se tienen que establecer canales de comunicación. Nos va a ir mejor, porque realmente es algo que ojalá nosotros viéramos esos lactantes de 3, 4, 5, 6 meses en terapia intensiva, quizás nos lo tomaríamos más en serio. Pero se requiere educación médica continua con un teamwork, un trabajo entre sociedades médicas. Dejemos de pelearnos por el Apgar, realmente 1 o 2 puntos no nos van a hacer más o menos amigos, pero creo que tenemos que emitir recomendaciones conjuntas, como lo que viene, para trabajar con las diferentes armas que tenemos. La primera línea de trabajo nos toca a nosotros, porque la mujer embarazada generalmente le va a tener miedo al pediatra. Eso no se los han dicho, pero una mujer embarazada que vaya a la consulta y encuentre a 4 niños tosiendo, sale corriendo. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener un trabajo en equipo. Y creo que son cuestiones muy valiosas. Y esto de actualizar la cartilla nacional de vacunación urge. Yo no sé a quién haya que apedrear, yo no sé qué tengamos que hacer, qué palacio tengamos que quemar, no lo sé, pero creo que necesitamos actualizar la cartilla nacional de vacunación para tener mejores resultados en nuestra niñez y en lo que sigue adelante. Muchísimas gracias por toda su atención. Aquí están mis datos, creo que vamos a tener un poquito de preguntas y respuestas. No me voy, no. Gracias. Le pedimos a la doctora Flor si nos puede apoyar en este momento. Ismael, ¿nos puedes apoyar con las preguntas, por favor? Sí. 1, 2, 3. Tenemos una pregunta de las personas que están conectadas en línea para la doctora Flor Muñoz.
Está preguntando la doctora Mayra García Cano que si la vacuna que se aplica a la mujer embarazada será la misma que se aplicará en el adulto mayor. Gracias, es una maravilla. Antes de responder a la pregunta, déjeme decirles, como le decía el doctor, gracias al virus sincitial respiratorio y esta vacuna materna, tengo amigos obstetras y esta es una situación, una ocasión muy especial que me encanta compartir igual el podio contigo, Sigor, y de verdad que ese trabajo en equipo es una nueva era y tenemos que hacerlo de aquí en adelante todos. Ahora, esta vacuna que estamos hablando, la de virus sincitial respiratorio para la mujer embarazada, es una vacuna que también recibió aprobación para uso en el adulto mayor. Y es algo que sabemos que es muy importante, que hay dos grupos de riesgo más alto, es los niños muy pequeñitos, como hablamos, y el adulto mayor. Por razones distintas, obviamente el adulto mayor puede tener comorbilidades, puede tener una baja en sus defensas, puede tener realmente una capacidad pulmonar distinta, en donde, como sabemos, una neumonía es una de las causas más importantes de mortalidad en el adulto mayor. Y sabemos ahora que el virus respiratorio sincitial es muy importante en esa edad, así como el virus de influenza o gripe o como el neumococo, por ejemplo. Son las vacunas que damos en el adulto mayor. Ahora, esta misma vacuna que estamos hablando hoy, que es la vacuna que prepara Pfizer, es una vacuna bivalente, no adyuvantada, que funciona igual, o sea, una sola dosis en el adulto mayor a partir de los 65 años de edad. Además de esta, hay otras dos vacunas que también están aprobadas en Estados Unidos para el adulto mayor. Una es esa vacuna de GSK, que es una vacuna con adyuvante, monovalente, solo virus A, y que es la que no se pudo aprobar en el embarazo, pero sí se aprobó para el adulto mayor en una sola dosis también. Y hay una tercera, que es la vacuna de ARN mensajero, ¿verdad? Que esa vacuna igual está siendo evaluada en el embarazo, como les mencionaba, pero ya está aprobada para el adulto mayor. Entonces, la vacunación de las personas de 65 años para arriba incluye vacunación contra virus sincitial respiratorio con cualquiera de esas tres vacunas. Nada más, aquí la cuestión es definir qué es adulto mayor. A ver, para sus pacientes, adulto mayor es arriba de 60 años. Ustedes digan que tienen 65, 80 y son jóvenes, da igual, pero para sus pacientes, adulto mayor es arriba de 60 años. Las recomendaciones para pacientes arriba de 60 años. Muy bien. Otra pregunta, sí, otra pregunta que están lanzando aquí es si se vacuna la mamá embarazada en la semana 32 o antes de semana 32, cuando nace el niño también se le puede poner los anticuerpos monoclonales. Ok, gracias por hacer esa pregunta porque definitivamente es algo confuso porque casualmente tenemos las dos opciones, monoclonal y vacunación materna al mismo tiempo. Y es importante desde el punto de vista programático, costos, accesibilidad y demás, tomar en cuenta cuáles de las intervenciones se van a utilizar. Yo les mencionaba cómo en Estados Unidos tenemos ambas, entonces podemos ofrecer tanto la vacuna materna como el monoclonal, pero no es necesario dar las dos, ¿verdad? Para prevenir. Si la madre se vacuna en el periodo recomendado entre 32 y 36 semanas de gestación y el bebé nace por lo menos 2 semanas después de la dosis que la mamá recibió, esta madre se considera adecuadamente vacunada y sabemos en base a los datos tanto de los estudios clínicos y en vida real como les hemos mostrado que es suficiente para dar esa protección al recién nacido hasta los 6 meses de vida. Entonces, esos niños cuyas madres se vacunan adecuadamente no necesitan anticuerpo monoclonal, ¿ok? El anticuerpo monoclonal puede utilizarse obviamente para todo niño cuya madre no se vacunó, a todos los niños, ya no solo son los prematuros, muy prematuros de menos de 32 o menos de 29 semanas de gestación, son todos los niños a término, sanos o no sanos. Y también se puede utilizar en los casos en los cuales la madre se vacuna, pero el niño nace menos de 2 semanas después de que la madre se vacunó, ahí sí hay que dar el monoclonal. Y la forma como se está utilizando en Argentina, en Uruguay, Colombia está por introducirlo también, en Costa Rica, Panamá, es que por cuestiones de costo, ¿no? La vacunación materna está más accesible, es más fácil administrarla, es más barata
Entonces, se está utilizando la vacunación materna como la intervención principal y es nada más cuando el niño nace prematuro, ¿verdad? O que la madre no se vacunó, que se va a utilizar el monoclonal. No sé si tú quieres agregar. Completamente de acuerdo, no tiene caso duplicar a no ser que haya pasado mínimo 14 días desde la aplicación de la vacuna hasta el nacimiento. Aquí lo interesante va a ser cuando empecemos a comparar los nuestros de 28 semanas contra los tejanos de 32 semanas, porque ellos no pueden tener esa evidencia que nosotros vamos a tener. Realmente son cuestiones que tenemos que aprovechar la legislación a favor o en contra de cada país. Y creo que hoy en día, en cuestión salud, podemos tener más flexibilidad de este lado del río Bravo. Tal vez puedo decir una cosita más. Lo que implica esto es que hay que tener mucho cuidado en cuanto al registro de la vacunación, porque el pediatra o neonatólogo tiene que comunicarse con el obstetra y saber si la madre se vacunó o no. Entonces, el obstetra tiene que documentarlo, ya sea en las notas de atención prenatal, en las notas de parto, si se vacunó la madre y cuándo, para que entonces del lado pediátrico se pueda hacer esa decisión y pueda darse el monoclonal. La verdad es de que si de alguna forma se vacuna la madre y de casualidad, por algún error o algo, terminan dándole la dosis de monoclonal al bebé, no pasa nada, o sea, es nada más anticuerpo pasivo, es dándole otro anticuerpo más, no van a tener mayor reacción, nada, no va a haber un problema adverso, ¿verdad? Para el niño, pero sí esa coordinación en donde de nuevo tenemos que trabajar en equipo para estar seguros de que se optimice el uso de estos dos productos de la forma que se pueda dar a la mayor parte de personas, se pueda programar también. Y una otra pregunta que sale aquí en las redes es, debido a que hay una percepción de que las olas de virus sincitial respiratorio son todo el año, ¿quieren una recomendación para vacunar a las mujeres embarazadas en todo el año o solamente en esta época tradicional de circulación de virus sincitial respiratorio? De nuevo, gracias por esa pregunta. Y Sigor lo mencionó y voy a empezar a responder y te la paso de nuevo, porque es otra de las decisiones programáticas que tenemos que hacer cuando introducimos la vacuna, ¿no? Ahora, esto va a depender mucho en dónde están geográficamente. ¿Tienen una estacionalidad clara o no de virus respiratorio sincitial? En Texas, en donde yo vivo, que sí estoy a menos de 2 horas, estoy a 1 hora de ustedes, literalmente tenemos, es un estado tan grande que tenemos en el sur virus casi mucho tiempo y antes que el resto del país, más como tropical, ¿no? Pero sí está marcada la estacionalidad. Y en países como Centroamérica, ¿verdad? Colombia y demás, no hay una estacionalidad y circula el virus todo el año. Entonces, es muy claro que la decisión depende de tratar de tener el mayor efecto, el mayor beneficio y balancear eficacia, costo-beneficio, tomando en cuenta la estacionalidad. Y por eso en Estados Unidos se da justo antes o durante el periodo de circulación, porque ahí es en cuanto va a tener mejor efecto, obviamente, la vacunación. Interesante, ¿verdad? Yo sé que otros países en Latinoamérica han decidido, como tú lo mencionabas, probablemente en México, hacerlo todo el año, que tiene también muchas ventajas logísticas para tratar de prevenir eso de que si nace o no nace a tiempo y qué pasa si es. Y países como Inglaterra, no me lo van a creer, pero Inglaterra, que también tiene una estacionalidad muy marcada por la misma razón, decidió hacerlo todo el año. O sea, ellos vacunan todo el año y además vacunan en cada embarazo. O sea, que igual que la vacuna de pertussis y no solo una vez. En Estados Unidos es una sola dosis y después monoclonal de ahí en adelante. Entonces, para mí, mi opinión también es que tiene mucho más sentido, ¿verdad? Darlo en todos los embarazos porque se trata de optimizar la protección al recién nacido y si hay problemas logísticos o si no hay una estacionalidad clara, ampliar el periodo de administración o darlo todo el año para estar más, ¿verdad? Más seguros que funcione. Sí, completamente de acuerdo, Flor. Nos conviene todo el año que la decisión esté marcada por la edad gestacional. Es una conveniencia. Aparte, Yucatán tiene problemas diferentes a Ciudad Juárez. O sea, sí, tenemos también un país muy largo. Entonces, eso puede suceder. Nos facilita un poco la existencia. Y, bueno, la cuestión que tocaste, Flor, acerca de cada embarazo, a ver, TDPA es un pago por evento. Así lo entiende la gente. El recién nacido va a ser diferente en cada embarazo, obviamente. ¿No? Entonces, estamos buscando proteger el recién nacido.
Aquí la duda que hay hoy en día es que puede haber anticuerpos circulantes en la madre que puedan ser transferidos al recién nacido si hay un embarazo en poco tiempo, el famoso y mal llamado periodo intergenésico corto. Pero no lo sabemos. O sea, por Dios, en México todavía no tenemos el producto. Entonces tenemos que medir los anticuerpos. Me quiero quitar problemas, lo pongo cada embarazo. Estoy seguro, tengo la certeza de que hay anticuerpos necesarios, ya veré qué hago. Pero eso es algo que todavía nos falta mucho camino por recorrer para tener una respuesta certera. Ahora hay oportunidad para los aquí presentes. El doctor Enrique Mendoza, le llevo el micrófono. Excelente conferencia, muchas gracias por su información. Una pregunta. A partir de la pandemia hubo cambios con el BCR y con el metaneumovirus. Se considera que hubo mutación, ¿sí? Pero por la deuda inmunológica, el disparo a las enfermedades respiratorias fue extraordinario. Pero post pandemia, después de septiembre del 2022, vimos muchos niños enfermos por metaneumovirus y virus respiratorio. ¿Qué tanta afinidad tienen esos virus en producir el mismo cuadro clínico y si hay alguna protección contra el otro virus, metaneumovirus? Gracias, doctor Mendoza. Definitivamente lo que pasó durante la pandemia en cuanto a la circulación y la susceptibilidad de los niños fue una aberración, ¿no? Hubo suficientes cambios en cuanto a medidas de protección, aislándonos y demás, que hicieron que no se transmitieran estos virus. Y parte de lo que vimos al regresar a actividades normales es simplemente que había mucho más susceptibles. Oigan, no solo niños, sino que adultos también, así como los niños, nosotros no tenemos una inmunidad de por vida y nos da virus respiratorio sincitial también. Por eso es de que el adulto mayor también está a riesgo, porque más o menos duran unos 5 o 6 años los anticuerpos después de una infección natural. Entonces siempre estamos a riesgo. Entonces todos estábamos susceptibles después de pasar casi 2 años sin tener exposición. Entonces eso ya se está regresando a la normalidad. Ahora todos tenemos virus otra vez y la estacionalidad está más normal. Ahora, hubo también casos más severos. No cabe duda que hubo casos más graves en niños, sobre todo más mayorcitos, porque no habían estado infectados de pequeñitos. Entonces, esto me da la oportunidad de comentar algo, que cuando los niños tienen una infección temprana, a pesar de que se enferman muy mal, pues también desarrollan anticuerpos y eso reduce la gravedad, la severidad de las enfermedades e infecciones subsecuentes. Eso no se vio durante la pandemia y por eso eran los niños más grandecitos los que estaban más enfermos. Y ahí es tal vez donde viene la similitud con el metaneumovirus, que ustedes saben que son muy similares en cuanto a que ambos, virus respiratorio sincitial y metaneumovirus, causan bronquiolitis. Pero el virus respiratorio sincitial es en la edad más temprana, son los niños de esos primeros 6 meses a 1 año, y metaneumovirus usualmente en los niñitos mayores, más en el segundo año de vida. Y ahí es en donde vemos enfermedad más importante por metaneumovirus. Y esto ya está de vuelta más o menos a lo normal, ¿no? A lo que esperábamos ver. Pero son virus muy similares, con una circulación estacional muy similar, con una presentación muy similar. Sin embargo, de nuevo, la edad es un poquito distinta. Y también se han hecho intentos, ¿verdad?, de tener una vacuna pediátrica que incluya a los dos. Esa vacuna que les mencionaba de ARN que se detuvo en Panamá, era una vacuna sola virus sincitial y una vacuna combinada con metaneumovirus para tratar de dar esa protección y desafortunadamente no pudo avanzar esa vacuna. Entonces sigue siendo un tema importante de considerar, ¿verdad?, la prevención en niños más grandecitos, y ahora que tenemos prevención con vacuna materna y monoclonal, para los más pequeñitos necesitamos qué hacer para los niños más grandes. Yo creo que ahí viene esta opción de dar en el segundo año de vida vacunas virales que incluyan más de un virus, ¿no? Y una última pregunta, parece que ya no hay nadie más, pero yo tengo una personal. Si una mamá durante el embarazo fue inmunizada adecuadamente y el niño nace con cardiopatía congénita, ¿entra en categoría de ponerle anticuerpos monoclonales o se queda con esa inmunidad de la mamá?
Ok, entonces es muy específico ya con el niño de riesgo, porque es un niño que tiene una cardiopatía que normalmente hubiera sido candidato para recibir el palivizumab, ¿verdad? O sea, que le tiene un riesgo más allá de sus primeros 6 meses hasta el segundo año. Entonces, si ustedes tienen esos niños, yo les cuento, nosotros tenemos un hospital pediátrico materno infantil, ¿verdad? En donde los obstetras trabajan muy cerca con nosotros y tenemos obstetras de medicina fetal con pacientes de alto riesgo. En cuanto sale la vacuna, empezamos de hecho, específicamente a tratar de vacunar a estas madres que tienen embarazos de alto riesgo para estar seguras de que estén cubiertos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una situación como la que menciona, donde sabe que el niño ya va a nacer con una cardiopatía, la madre se vacunó, hay que vacunarla porque va a proteger al recién nacido. La ventaja que tenemos hoy, que nos da el anticuerpo monoclonal, es de que además de esa protección del anticuerpo que le pasa a la madre a través de la vacunación materna, vamos a tener la opción de darle a ese niño una dosis adicional más adelante. O sea, los pediatras en las recomendaciones actuales podemos dar también monoclonal en el primer año de vida, más allá de los 6 meses de vida, y una segunda estación, hasta el segundo año de vida se puede dar monoclonal. En este caso, nirsevimab nada más. El clesrovimab solo está para el primer año. Pero sí es una de las condiciones importantes, porque también, ¿verdad? Hay casos en los que niños tienen que estar en ECMO y en otras en donde se lava el anticuerpo y ahí podemos dar una dosis de anticuerpo monoclonal directo al bebé también. Muy bien. Pues agradecemos a la doctora Flor Muñoz y al doctor Sigor que estuvieran el día de hoy aquí con nosotros con este tema tan interesante. Muchas gracias. Les damos su reconocimiento. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro programa. Le voy a pedir a mi mesa directiva si puede pasar con nosotros. Como ya habíamos anunciado, esta es nuestra fiesta mexicana y quiero pedirles si me pueden apoyar poniéndose de pie porque vamos a dar el grito para conmemorar el 215 aniversario de nuestra independencia. Muy bien, vamos. Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! Viva Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Viva! Viva José María Morelos y Pavón. ¡Viva! Viva Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Viva! Viva Ignacio Allende. ¡Viva! Vivan Aldama y Matamoros. ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva! ¡Viva el Colegio de Pediatría de Nuevo León! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
Dos últimos comentarios. El último, quiero agradecer al laboratorio Pfizer Vacunas por habernos apoyado en la sesión del día de hoy. Y bien, que siga la fiesta para todos. Buenas noches.